Presenta Inco, FNC, CUTSA. Pronto. ¿Necesitas efectivo? Solicitalo en nuestras sucursales, por la web o por la app, o llamando al 17800. Pronto. ¿Tenés con qué? Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a En la Mira. Hoy sin Gabriel Pereira, pero como siempre con la compañía de Federico Comesaña. ¿Cómo andás, Fede? ¿Cómo estás, Vale? Buenas noches. Buenas noches a todos. Y hoy les proponemos hablar del futuro. La semana pasada el Parlamento Nacional puso la mira en tratar de imaginar el futuro y la pregunta que quedaba ahí rondando era cómo construir condiciones para que Uruguay alcance un futuro en el que logre otros niveles de desarrollo y sobre todo qué condicionamientos tiene el Uruguay de hoy que complican ese futuro que puede llegar a alcanzar Uruguay. Así que hoy lo que les vamos a proponer es abordar este tema desde dos aristas al menos. Vamos a hablar sobre educación, sobre la tan postergada y anunciada reforma educativa que se necesita para enseñarle a las generaciones futuras. Vamos a estar conversando más adelante con Renato Perti, ustedes lo conocen, ha estado varias veces aquí en este programa, es experto en educación y además, integrante de DUI 21, director de programa de posgrados de la Universidad Católica. Pero para comenzar, vamos a darle la bienvenida a una de las personas que estuvo en esta presentación en el Parlamento y que tiene mucho para aportar sobre estos asuntos. Eduardo Mangarelli es decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Ort, así como también presidente de Endeavor, miembro de la Junta Directiva del LATU e integrante de varias empresas, entre ellas Triolabs. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. Un gusto estar aquí, encantado de conversar. Bueno, para arrancar la conversación e introducirnos en temas de innovación, cambio tecnológico a ver, hay un montón de cambios, digamos, recientes que se han dado a nivel tecnológico y que impactan y sobre todo se ha visto ya la primera aplicación de distintas tecnologías, tanto en materia de automatización, robotización, inteligencia artificial, bioingeniería, deslocalización de procesos y de producción. Acá en todo esto hay ganadores, hay perdedores, quienes están mejor y peor preparados, y cuando uno lee sobre estos temas, dependiendo a quién lea, tiene quizás dos posturas extremas y caricaturizadas, que son de amenaza u oportunidad. ¿Vos cómo ves estos temas, principalmente para el caso uruguayo? ¿Es hoy para nosotros una amenaza, una oportunidad, o dónde estamos entre medio de ese continuo? Bien, para poner un poquito en contexto, creo que es bueno pensar y reflexionar respecto a que los últimos 10, 15 años lo que hemos visto es una transformación de todos los sectores productivos, de todos los mercados, de todos los sectores del comercio en base a la aplicación de tecnología. Particularmente, la pandemia fue un acelerador de eso, pero lo que llamamos el fenómeno de la transformación digital, podríamos citarlo a entre 10 y 15 años en su comienzo. Y parte de lo que ha sucedido es que esa transformación digital, producto de la aplicación de distintas tecnologías en cada área de la producción, de los servicios, del gobierno, hasta de los gobiernos propiamente, lo que ha generado es cambios, y en algunos casos cambios profundos en la forma en la que se llevan adelante ciertos servicios o se entregan, se producen ciertos productos. Eso lo que genera es, por un lado, sí, desafío para ciertos sectores, por otro lado, oportunidad para otros. Respecto a la pregunta, ¿cómo nos sitúa esto en Uruguay? Bueno, yo diría, es depende. O sea, por un lado,
Uruguay tiene una enorme fortaleza que es su sector tecnológico. O sea, las empresas de tecnología, y de hecho las empresas tecnologías nacidas en Uruguay, así como otra gran cantidad de empresas que han decidido basarse en Uruguay fuertemente porque las condiciones de estabilidad política y económico, sumado a el talento y a la calidad del talento local, han movilizado, como decía, el sector de la industria tecnológica en Uruguay y atrayendo empresas del extranjero. Eso lo que genera es una gran oportunidad, por un lado, para el país en términos de la producción de productos y servicios alrededor de la tecnología. Por otro lado, también genera una oportunidad en términos de la aplicación de tecnología a otros sectores, como por ejemplo los sectores más tradicionales. Y es así que, de hecho, sectores como el agro están bastante más tecnologizados de lo que hablamos habitualmente. Hoy, desde la utilización de cosechadoras que funcionan en forma automática, desde la utilización de imágenes satelitales para detectar la salud de un cultivo, son varios de los escenarios, y podríamos seguir hablando de otras industrias, de la aplicación de tecnología para, yo diría, la mejora de la eficiencia de industrias tradicionales y algunas no tan tradicionales. Entonces, la respuesta a tu pregunta es un depende, porque depende qué tanto nos enfoquemos en apalancarnos y en aprovechar la tecnología. La buena noticia es que tenemos una muy buena capacidad, una muy buena, diría, base instalada en términos de empresas y de conocimiento para aprovechar esa oportunidad. Ahora, lo cierto es que en Uruguay sigue habiendo un sector grande de, por ejemplo, los emprendimientos, las empresas, etcétera, que siguen desde una mirada analógica. ¿Qué le dirías a alguien que hoy sigue teniendo o dependiendo de un negocio que no ingresó en el mundo digital? Yo creo que hay dos partes que son importantes. La primera es, necesariamente todos los sectores, y para no ser reiterativos, tanto del comercio, de la industria, etcétera, la eficiencia y la innovación va hacia lo digital. Por supuesto que hay una parte importante de la diferenciación, por ejemplo, que está en la manufactura de un producto físico, pero el punto es cómo genero eficiencia, valor agregado, cómo mejoro mi canal de distribución, cómo mejoro la forma en la cual me conecto con mis clientes, que pasa por lo digital. Entonces hay una primera parte que es, yo diría, la reflexión de que el futuro tiene una componente muy importante de apalancamiento en lo digital. La segunda, diría, buena noticia, es que buena parte de las tecnologías para, por ejemplo, la mejora de la productividad, por ejemplo, para la comercialización online, hoy son sumamente accesibles en términos de costo y de dificultad de acceso. Parte, yo diría, de lo que ha habilitado esta transformación digital es la democratización de una cantidad de tecnologías que hacen que para una pyme que puede no tener la escala o la capacidad de inversión para hacer una gran inversión en tecnología, pueda, por ejemplo, y si introducimos algunos conceptos, por ejemplo, lo que se llama la utilización de servicios en la nube o de servicios en el cloud, que permite para una empresa chiquitita que si lo que va a usar es lo proporcional a su tamaño de empresa, que pague proporcional a eso. Bueno, esto lo que permite es que empresas de todo tamaño puedan acceder a tecnología, yo diría, empresas chiquititas que pueden acceder a la misma tecnología que accede una gran empresa pagando a escala por lo que va a utilizar. Eso es uno de los factores de democratizador de la tecnología hoy que permite a empresas de todo tamaño acceder a ese potencial. Eduardo, ¿qué pasa con el mercado de trabajo? ¿Qué pasa con los trabajadores? Porque en todos estos procesos de innovación y de cambios tecnológicos bruscos en los mercados, la historia nos muestra que a la larga las mejoras de eficiencia se trasladan en mejoras salariales, mejoras de las condiciones, mejor en el acceso a bienes y servicios, pero entre medio suele haber un periodo que es más traumático quizás, en el cual, bueno, las viejas habilidades dejan de ser tan codiciadas como lo eran y pasan a ser otras las habilidades. ¿Qué pasa con esa transición o qué recomendación se puede dar a aquel que digamos, depende de estos sectores más obsoletos desde el punto de vista tecnológico y quiere hacer esa transición hacia nuevos sectores? Muchas veces se habla del programador o se lo ve como la gran figura del mercado en estos momentos, pero hay otros roles que se necesitan y otras habilidades que van más allá del picar código. Sí, ese punto que traes sin duda que es de los puntos que más nos tiene que preocupar y ocupar, porque la realidad es que efectivamente la evolución tecnológica en buena medida tiende a que todo lo que pueda ser automatizado va a ser automatizado. Y de hecho, las personas, los humanos, no somos extremadamente buenos haciendo tareas repetitivas. Y las máquinas
ya sea máquinas físicas o ya sea muchas veces lo que se llaman robot, pero que no, es simplemente software que hace ciertas cosas en forma repetitiva y mucho más eficiente de lo que hacemos nosotros. Eso lo que nos pone es en el desafío primero de la reconversión laboral. Es decir, hoy estamos sufriendo un fenómeno del cambio de las habilidades requeridas que es mucho más profundo que el cambio de el pasaje del campo a la ciudad y a las industrias, mucho más profundo porque el salto de habilidades requeridas es más profundo y además porque este cambio se está dando a una velocidad mucho más rápida. Y eso lo que genera una cantidad de profesiones o de oficios, los deja en una situación vulnerable. Creo que ahí entra la importancia de la reconversión y de la educación. Que diría, complementando con algo de lo que decíamos previamente, parte de las ventajas que trae esta digitalización hace que también el acceder a cierto tipo de formación y de preparación también está mucho más democratizado. Pero está el desafío creo que hay una parte importante del desafío de, desde las personas, el entender cómo armar su plan de reconversión. Por otro lado, el rol de las empresas en términos de la reconversión de su equipo de trabajo. Y por otro lado, el rol de los gobiernos para acompañar, fomentar y desarrollar esa reconversión laboral. Y en ese sentido, ¿cómo estás viendo el rol del gobierno uruguayo? No estoy hablando de partidos, sino del gobierno cualquiera sea hasta ahora, porque esto viene ocurriendo en los últimos 10, 15, 20 años. ¿Está yendo o intentando ir a la velocidad que debería? Bueno, no me siento capacitado para hacer un juicio de valor si va a la velocidad adecuada. Lo que sí es, hay una cantidad de programas que lo que buscan es acompañar la reconversión laboral. Las empresas de tecnología, y en conjunto con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, han venido y de hecho tienen hoy funcionando una cantidad de programas que lo que buscan es justamente acompañar en su proceso de reconversión a personas que quieran acercarse hacia el área de la tecnología. Es importante aquí citarte que la transformación y la reconversión de las personas no quiere decir que solamente vaya hacia el área de tecnología. El área de tecnología es un área de oportunidad, que sin duda es un área de oportunidad súper interesante. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama pleno empleo, es decir, de hecho hay más empleo requerido de lo que personas disponibles hay, y además es un área de empleo de calidad y bien remunerado, con lo cual debería ser un área muy atractiva. Pero insisto que la mirada de reconversión tiene que ser mucho más amplia que la de mirar solamente hacia las áreas de tecnología. Y los recursos especializados, los recursos humanos especializados en tecnología hoy están en un momento en el cual el mercado laboral demanda más de lo que hay. E incluso las empresas uruguayas han logrado posicionarse muy bien a nivel internacional en exportación de servicios tecnológicos. ¿Dónde encontrás vos las claves atrás de este fenómeno de Uruguay como un país que no solo exporta vacas y semillas, sino también software y otras tecnologías en general? Sí. ¿Qué es lo que nos hace competitivos y cómo seguir apalancando esa competitividad? Bien. Como bien decía, primero, el fenómeno de la, llamémosle, escasez de recursos en el área de tecnología es a nivel mundial y es una consecuencia directa de que hoy a nivel mundial todas las empresas, sin importar su rubro, necesitan incorporar gente en el área de tecnología. Entonces ya no es un fenómeno de que la demanda de recursos especializados en el área de tecnología es por parte de empresas de tecnología, sino que una empresa que esté en el área financiera, una empresa que está en el área de la salud, una empresa que está en el área de agro, necesita incorporar profesionales. Eso genera esa escasez, llamémosle, de recursos técnicos a nivel global. Yendo a tu pregunta, ¿qué posiciona a Uruguay? Bueno, yo creo que Uruguay lo posiciona dos grandes aspectos. La primera es la calidad del talento, y eso habla de la formación de técnicos y profesionales en Uruguay. Segundo, el desarrollo de esos técnicos y profesionales en empresas de tecnología que tienen como características, primero, una empresa de tecnología que nace en Uruguay, así como pasa en otros tantos rubros, ¿no? No quiero solamente decir que es el área de tecnología, pero una empresa de tecnología que nace en Uruguay nace con la mirada exportadora. O sea, una empresa de tecnología en Uruguay no nace pensando en cómo vendo dentro de los 19 departamentos, sino ya piensa en otro mercado, ya piensa en otro idioma, ya piensa en cómo va a escalar. Entonces, esa mentalidad desde un comienzo, sin duda que es un apalancador en esto de crear empresas que nacen pensando en grande y nacen pensando internacional. En Uruguay siempre solemos decir que todo llega tarde,
Tú venís de un sector que está yendo a la delantera y que tal vez está viviendo una realidad que va en paralelo a otros sectores que están poniéndose a tiro con estos nuevos requerimientos o requisitos. ¿Hay que dejar de lado esa concepción? ¿Ya no hay lugar para una concepción de, bueno, acá todo llega tarde, los cambios que se están viendo en otros países van a llegar más adelante? ¿Cómo se está viviendo eso en el sector en el que participas? Yo lo que diría es, primero, mirando todos los sectores en su conjunto, yo creo que no podemos decir que las cosas llegan tarde, ni que estamos adelante de todo. Creo que varía mucho de sector a sector. De hecho, en un sector tan tradicional, insisto con el ejemplo que decía al principio, del agro, que lo escuchamos poco, hablamos poco de eso, pero hay una parte del agro que está sumamente, más allá también de la trazabilidad del ganado, algo en lo que Uruguay ha sido líder, pero más allá de eso hay un nivel de aplicación de tecnología en forma intensiva. Yendo a tu pregunta concreta, en el área de la tecnología, para poder competir a nivel global, no tenés otra que estar a la vanguardia del uso de tecnología. Y es así que hay un número importante de empresas de tecnología que compiten al igual que empresas que están, llamémosle, en el primer mundo. Entonces, hay esto también de la tecnología, la democratización del acceso a la tecnología y la globalización a lo que llevan es que si querés ser competitivo tenés que estar al mismo nivel, no importa dónde estés basado, no importa dónde hayas nacido, pero tenés que estar al mismo nivel que si estuvieras en cualquier otra parte del mundo. ¿Y qué países están liderando hoy esa construcción de futuro, pensándolo en términos de futuro? Bueno, claramente Estados Unidos hoy sigue siendo el eje, de alguna forma, de la creación de nuevas tecnologías. Hay varios mercados que en ciertas áreas, específicamente China, en el área de inteligencia artificial, ha tenido un avance y ha hecho una inversión muy importante en ese sentido. Pero claramente hay una parte muy importante que gira alrededor de Estados Unidos y de las empresas tecnológicas norteamericanas. ¿Cuáles son las principales tendencias o transformaciones que de cara a la próxima década vos ves que van a estar moviendo la aguja, no solo a nivel económico de transformaciones productivas, sino también en la vida cotidiana de nosotros? Bien, claramente si tuviéramos que decir una tecnología como agente de transformación es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que cuando uno dice inteligencia artificial en realidad está poniendo un paraguas que tiene una cantidad de sectores o de implementaciones tecnológicas en distintas áreas. Como gran paraguas, sin duda, la inteligencia artificial. Si nos metemos en el detalle, o en aspectos más de detalle, escenarios como los motores predictivos, escenarios como la automatización, escenarios como todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de imágenes y tratamiento de imágenes, escenarios como que es una de las áreas que hoy implica gran parte del trabajo alrededor de inteligencia artificial, que es el de los vehículos autónomos, no solamente para, llamémosle, los autos de uso particular, sino en términos de todos los tipos de vehículos de uso industrial. Entonces, yo diría, claramente, los escenarios de inteligencia artificial son los escenarios de mayor nivel de disrupción, de mayor nivel de impacto en todo tipo de industrias, como decías tú, los próximos 5 o 10 años hacia adelante. Tú tenés una parte de tu vida laboral en lo académico también, y recién hablabas de la importancia de que desde todo punto de vista se piense con esta cabeza, con incorporar lo digital. Ahora, yendo concretamente a lo educativo, ¿se están formando suficientes ingenieros, por ejemplo? No suficientes, definitivamente no suficientes. De hecho, tan así que este año hemos estado trabajando las 4 grandes facultades de ingeniería, Universidad de la República, Universidad Católica, Universidad de Montevideo, Universidad Hort, las 4 universidades juntas en pos de fomentar el estudio de las ingenierías. Aquí también por parte de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de Información hay un movimiento en este sentido, con lo cual, yendo a tu pregunta concreta, la respuesta es no estamos formando suficientes ingenieros. ¿Y sigue habiendo un sesgo de género? Sigue habiendo un sesgo de género y también es un tema que nos ocupa, sin ir más lejos. En la Universidad Hort, hace 2 meses atrás, realizamos una actividad muy importante para compartir experiencias reales, para compartir mujeres, jóvenes, mujeres profesionales, compartiendo sus experiencias de cómo desde la tecnología han construido su carrera, tanto en el área de tecnología como en el área de ciencia. Hay una parte muy importante ahí que tiene mucho que ver con el
disminuir, e insisto que esto es una responsabilidad que tenemos que tomar fuertemente, disminuir esa brecha de género, que es el contar la cantidad de oportunidades que hay alrededor de la tecnología. Con esto quiero decir, tenemos que desmistificar que estudiar tecnología es para sentarte a programar o que estudiar tecnología es para estar encerrado en un cuarto trabajando en ciberseguridad. Las dos son profesiones extraordinarias y hay gente que le va y que es feliz haciendo eso. Pero después hay toda una parte que es la generación, como he dicho, una de las mujeres ingenieras de la universidad que habló, que trabaja en el área de crear música y arte alrededor de la tecnología, o quienes trabajan en el área de ciencia, particularmente, por ejemplo, en el área de desarrollo de las vacunas. Y así podríamos seguir con ejemplos de cómo la tecnología como un medio para quienes tienen otras motivaciones, insisto, como puede ser el arte, la música, la ciencia, y la tecnología como un medio para generar valor y construir soluciones en esas distintas disciplinas. Hay mucha de creatividad. Absolutamente. Una última pregunta, tiene que ver con lo que nos dejó la pandemia. Nos abrió los ojos a un nuevo mundo de deslocalización del trabajo. ¿Cómo ves vos el futuro? ¿Hay un cambio que llegó para quedarse o lentamente vamos a ir, o quizás no tan lento, pero vamos a ir volviendo a la normalidad pre-pandemia y olvidándonos de lo que aprendimos? Yo creo que parte de lo que nos trajo la pandemia en múltiples dimensiones es hacernos vivir la experiencia a la fuerza para demostrar que ciertas cosas eran posibles. Por ejemplo, la educación a distancia, por ejemplo, el trabajo a distancia, por ejemplo, el comercio intensivo a distancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo creo que hay ciertos cambios que han generado, por un lado, capacidades en las empresas, capacidades en los centros educativos, que han generado capacidades para poder hacer eso a distancia. Por otro lado, lo que han generado es cambio de expectativas por parte de, llamémosle, de los usuarios, ya sean los usuarios estudiantes, ya sean los usuarios consumidores del comercio, ya sean los usuarios trabajadores. Estoy llamando usuarios en forma genérica. Esos cambios de expectativas creo que en buena medida están para quedarse. Es decir, hay personas que van a elegir dónde trabajar en base a que le den la opción del trabajo remoto o no. Estoy yendo concretamente a tu pregunta, yo creo que hay buena parte de estos cambios que van a permanecer, encontrando un punto de equilibrio. Es clarísimo que la educación 100% a distancia no es la más efectiva, pero probablemente una combinación de los dos escenarios puede ser efectiva y práctica. Lo mismo respecto al trabajo. Está claro que el trabajo 100% a distancia uno puede generar un sentido de desconexión, de poca pertenencia, de no poder generar cierta cultura en la forma de trabajo. Pero claramente un equilibrio que dé flexibilidad, que minimice los tiempos de traslado, pero que maximice los tiempos en los cuales la persona va a la oficina, trabaja en equipo. Creo que vamos claramente a un escenario de aprender cuál es el mix, cuál es la combinación adecuada en base a esta experiencia intensiva por la que tuvimos que pasar. Eduardo Mangarelli, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche. Fue un gusto haber estado, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una tanda, al regreso vamos a estar conversando con Renato Partilla. Seguimos.